A pesar de que la generación reciente de GPUs en el mercado no han presentado avances sobresalientes en comparación con sus predecesoras, aún así hay opciones interesantes a considerar, y entre ellas se destacarían modelos como la RX 7600, que podría ser una alternativa viable teniendo en cuenta que tenemos un costo bastante acertado, y nos permitiría a su vez dar el paso ante una nueva generación de AMD, y a partir de lo que precisamente son esos equivalentes en gama como el Ryzen 5 7600X, obteniendo así un ensamble en conjunto equilibrado y óptimo para dar el paso en el gaming o la productividad. Y precisamente ante ello y a partir de este video te estaré mostrando cuáles serían los mejores ensambles que vas a poder construir a partir de la suma de esta GPU y CPU dentro de una construcción, y a partir de lo que serían tres categorías distintas, desde las cuales podríamos obtener los costos más reducidos sobre esta construcción, una segunda categoría que te mostraría el ensamble con el mejor balance calidad-precio, y finalmente una tercera opción que nos llevaría hacia características de gama alta y la suma de apartados específicos que podríamos incluir desde estos dos componentes base. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los componentes enseñados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar. Antes de comenzar con cada uno de esos ensambles a partir de esos componentes, te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si decides escoger componentes no mencionados durante este video, o si es que decides variar entre los mismos, ya sea desde aspectos como la compatibilidad, sobre todo ante procesador, donde tendrás que tener en cuenta que esta presente generación sería compatible actualmente con la serie 600 en chipset, donde se abarcarían A620 como una gama de entrada, una gama media en B650 y una gama alta en X670. A través de las cuales, y sobre todo en productos de gama alta en el propio chipset en cuestión, tendríamos variante C, que mejorarían la conectividad agregando más de una conexión en PCI Express 5.0. Cualquier placa que pertenezca a alguno de estos chipsets serviría con este procesador, pero evidentemente hay algunos modelos que se destacan más y aquellos son a los que le daré recomendación. En hilo con estos cambios de plataforma, el uso de memoria RAM tan solo se limitaría hacia DDR5. Y en relación a sus frecuencias, tendrías que determinar según la placa que escojas cuál sería el soporte que se nos va a proveer, a lo cual también se le suma que ahora se puede contar con memorias que tengan perfiles ESPO, como una variante del XMP para llegar a ciertas frecuencias, por lo que de forma segura, lo recomendado es inclinarnos por memorias que garanticen el soporte con AMD ESPO, aunque a pesar de que es lo recomendado, no hay ningún problema si escogemos memorias que anuncien el uso de perfiles XMP y las podemos emplear bajo esta plataforma. Siguiendo relación a esta CPU, la misma no nos va a proporcionar disipación, por lo menos desde esa versión X, por lo que tendremos que añadir esta a nuestro presupuesto y en este caso siendo de lo más conveniente pasar hacia esas refrigeraciones líquidas. En cuanto a la versión no X, sí que nos aporta su disipación y perfectamente la podemos utilizar en una construcción, aunque la recomendación, si nuestro presupuesto es ajustado, sería partir con esta durante un tiempo y eventualmente optar por opciones de mayor gama. Por parte de su gráfica en relación a la fuente de alimentación, lo recomendado oficialmente por AMD partiría en los 550 watts, que ante un consumo de 165 watts de la GPU más otros 105 watts del procesador, pues evidentemente esas fuentes de 550 watts se le ajustarían bien, aunque a su vez lo recomendable sería inclinarnos por marcas reconocidas y con certificaciones, para lo cual también te diría que el paso hacia los 650 watts normalmente nos traería productos de una mayor gama y calidad, ante pocas diferencias a partir de los costos, como para que resulten mejores alternativas, y por ende, desde ahí me apegaría principalmente. Más allá de ello y por lo menos en compatibilidad, tampoco hay mucho que vamos a tener en cuenta. Probablemente el formato de las placas y hasta el propio tamaño de los ventiladores y radiadores sea lo único adicional a tener presente, donde de igual manera, en el canal encontrarás videos más detallados sobre compatibilidad, además de que en los comentarios y en mi canal de Twitch también te estaré respondiendo algunas de tus preguntas. Finalmente, como mencioné, esos precios mostrados entre esos componentes pueden llegar a variar dependiendo de cuando mires este video, y por lo cual te recomiendo guardar ese enlace en la descripción e ir evaluando los costos entre esos componentes para obtener la mejor oferta disponible. Ante todo ello, también ten presente que aunque te voy a enseñar ensambles completos, debes modificar aspectos como la cantidad de memoria RAM extra o el almacenamiento adicional según tus propias necesidades. Ensamble económico. En general, desde una configuración a partir de dos componentes como estos, normalmente intentaremos reducir los costos finales dentro de este ensamble, y a partir de ello, realmente tenemos muchas posibilidades ante nuestra elección como para ajustar esos precios.
siendo posibles de distintos cambios, y entre ellos te mencionaría en primer lugar, como uno de los más importantes, a la elección a partir de la CPU. En este caso, al ser muy conveniente el que nos declinemos por esas versiones no X de ese procesador. Con esto no solo nos inclinamos por un producto que sigue bajo un excelente rendimiento como para acompañar esas gráficas, sino que también nos dará un menor costo que el modelo base, así como la posibilidad de combinar la misma desde placas en chipsets como A620, gracias a que se reduce el TDP de procesador. Y finalmente, como uno de los apartados más importantes, nos incluiría una disipación de stock para el mismo, que aunque está principalmente pensada como una opción para un uso temporal, realmente nos va a permitir ajustar mucho nuestro presupuesto. Esta es la primera recomendación y es la más conveniente si estamos algo limitados en ese presupuesto, pero si tu objetivo está encaminado hacia ese modelo base en la versión X o simplemente quisiésemos cambiar esa disipación de stock, también surgirían varias alternativas, entre las cuales optar y mejorar las condiciones desde mínimos costos, aunque ello a su vez también partirían recomendaciones ante refrigeraciones por aire, donde encontraremos alternativas en un perfil alto y equivalentes entre sí, como serían la serie AK500 para Deadcool o la CNH U12S en esa variante Redux para Noctua. Ambas prácticamente desprenden un rendimiento como costo muy similar y más que apropiado para un procesador dentro de esta gama, aunque por otro lado, si tal vez nuestro objetivo se viese desde la elección por refrigeraciones líquidas, nuevamente podríamos optar desde modelos bastante económicos y que nos asegurarían inclusive mejores rendimientos. Con ello vendrían nuevas entregas hacia estos mercados, pero desde una buena representación a partir de la compañía, como serían las Frozen Magic 2 de Thermalright, que desde la incursión en aquellas refrigeraciones líquidas nos traerían consigo productos que actualmente tienen costos imbatibles para el rendimiento que nos proporcionan. Además de esto, también tendríamos otras alternativas disponibles, entre las cuales estarían las LS520SE de Deadcool, así como la serie Castle de esta misma compañía, que sí que estarían más acentuadas en este mercado y consigo vendrían mejoras en el rendimiento. Con esto completaría las alternativas que tendría como recomendación para la refrigeración de esta CPU, y desde lo mismo nos encaminaríamos ya sobre la placa base con la que haremos acompañamiento a este ensamble, para lo cual, en primer lugar te diría que las alternativas en placas más económicas del mercado partirían sobre esas opciones en chipset como A620, pero sobre todo son recomendables si es que vamos a optar por las versiones no X de este procesador. Y entre aquellas alternativas tendría en cuenta el modelo A620M S2H, una placa muy simple con apenas un M.2 en PCI Express 4.0, su correspondiente PCI Express con la misma versión, un URM también sencillo pero apropiado para esa versión no X de este procesador, dos slots para el uso de memoria RAM, además de lo básico desde el resto de los añadidos a encontrar, haciendo a la misma una placa bastante limitada, pero desde la cual, y si somos conscientes de esas propias limitaciones que vendrían con la misma, pues obtendremos el modelo más económico en el mercado. Por encima de ello, ya toda recomendación vendría en B650. Con esto escalaríamos paso a paso en mejoras y tendrás que adaptarte según lo que estés buscando. De esta manera tendríamos una primera mención en B650MP de MSI y B650MK de Gigabyte, modelos muy similares y que traerían entre sus mejoras el paso hacia un segundo M.2 en PCI Express 4.0, la disipación para una de sus unidades en el caso de Gigabyte, además de la introducción hacia conexiones a USB de tipo C, entre uno que otro apartado como mejoras en el URM, tanto por la cantidad de fases como la disipación para estas, consiguiendo así dos placas muy similares y donde la decisión sobre todo se reflejaría ante la que mejor costo nos aporte o esas mínimas mejoras que nos incluiría el modelo de Gigabyte. Y tal cual como aquí vimos pocos cambios, el siguiente paso también nos introducirían mejoras extra muy puntuales. Con esto vendría el modelo S150M DS3H como la mejor representación calidad-precio para las gamas bajas, puesto que sería una placa que llega a competir con MA de Asus y MSI, pero sobre la misma no solo cuenta con apartados a destacar, sino también con un mejor costo, siendo así que ya nos suministra un URM con un total de 7 fases de alimentación, pero sobre todo bajo la disipación de cada una de esas fases. De la mano traería USB de tipo C tanto para el gabinete, además de backplate, así como un RJ45 de 2,5 GB, utilidades como Q Flash Plus Button, un PCI Express con el reforzamiento de su conexión, así como un cuidado que también desencadenaría en los M.2 a partir de dos conexiones en PCI Express 4.0 y con la disipación correspondiente, que en general es la mejora de la base de esos modelos anteriores
anteriormente descritos, y con ello dispondremos de una placa que desde dichos apartados daría el máximo cuidado como el mejor costo entre su competencia. Desde acá ya saltaríamos hacia su almacenamiento, donde en hilo a la mejora de esas placas se desprendería la utilización de M.2 como la mejor decisión en la actualidad, y para lo cual tendríamos distintas opciones de dónde escoger, ya sea de parte de los SN770 en Western Digital y para PCI Express 4.0, así como los 980 en PCI Express 3.0 de Samsung. Cualquiera de las dos, y a pesar de que cuentan con caché para aumentar sus frecuencias, realmente son muy buenas alternativas principalmente por costo. De la mano y ante el almacenamiento secundario es donde le haríamos uso a esas unidades por SATA, donde su rendimiento no llega a ser tan relevante. Teniendo claro esto, entraría el paso hacia las memorias y con ello uno de los cambios principales de la generación hacia lo que sería el salto sobre DDR5, el cual, y preservando los precios ante esos productos, tendría que partir con opciones como FuryBS de parte de Keystone, o por otro lado, modelos más típicos como las Vulcan Z para Team Group, donde inclusive con Keystone tendremos una variante aportando ese diseño estético con la suma de RGB, y desde cualquiera de las dos opciones, lo más óptimo de este ensamble sería disponer de 16 GB en total, con una frecuencia de 5200 a 5600 megatransfer, siendo un buen punto intermedio sobre el rendimiento máximo a obtener. Con esto completaríamos gran parte de la base de esa construcción, y bajo lo mismo podríamos continuar hacia los últimos puntos a tener en cuenta, sobre los cuales tendremos nuestra elección a partir de la gráfica como la fuente de alimentación para esos productos, siendo así que en principio te diría que a partir de la gráfica no hay mucho que podamos hacer, más allá de optar por los modelos que mejor oferta dispongan al momento de que visualices esto, para lo cual te recomiendo guardar esos enlaces en la descripción e ir evaluando qué puede ser la mejor alternativa a través del tiempo. Y bajo lo mismo, y por lo menos de momento, te diría que opciones a doble fan como pueden ser la Shift 210 de XFX, así como las Mesh 2 de MSI, hasta las Fighter de Power Color, son opciones que apenas cambian en costos como características y se adecuarían bien a la intención de reducir de precio de estos ensambles. Por otro lado, y como complemento a estos añadidos, se partiría en cuestionar la fuente de alimentación que mejor se adecue a la construcción, donde realmente es difícil por lo menos encontrar modelos que realmente sean buenos en los 550 watts. Hay alternativas como la CET 550HG para Silverstone, pero donde precisamente vemos cómo los costos se acercan hacia mejores modelos como las GF1 de Thermaltake a 650 watts o las A650 GF MSI, y es de ambas es donde centraría mi recomendación. Por debajo de ello podremos incluir otros modelos, pero por lo menos desde mi opinión creo que no es un añadido que se deba descuidar y por lo mismo preferiría optar por aquellas opciones mencionadas. Finalmente, y como el último apartado con el cual se concluiría cada una de esas construcciones, tendríamos aquí el gabinete a seleccionar, donde partiría diciendo que si realmente queremos una alternativa económica, lo mejor que podríamos hacer es optar por marcas locales, que normalmente nos brindan productos acordes a ensambles como estos, y es de lo que por lo menos es una pieza que tampoco tendría mayor riesgo, aunque a su vez, y como de igual manera no hay un modelo en específico que te pueda mencionar, tendría en cuenta dos compañías, Antec y Fantech, que por lo menos a día de hoy son las que mejor balance aportan para este tipo de productos, con referencias como X410 de Antec, que aunque no le da el soporte a esas refrigeraciones por aire mencionadas, sí que le daría soporte al resto de añadidos. Por otro lado encontraremos las P300A y G300A para Fantech, que se adecuarían a cada uno de los componentes enseñados en este video. Siendo así que podríamos alcanzar un costo aproximado entre los 900 y 1100 dólares, dependiendo de las variaciones que elijamos. Incluso podríamos reducirlo aún más si optásemos por la versión 9X de ese procesador y su disipación de stock. Además existe la posibilidad de seguir reduciendo el valor final. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si empezamos a modificar aspectos adicionales, es posible que nos enfrentemos con más limitaciones en el futuro. Ensamble, calidad-precio. Por lo general, lo mejor que podríamos hacer ante una construcción sería intentar mantener el mejor balance a partir de la calidad-precio con sus productos, y por ende, esta segunda categoría sería de las opciones más recomendables si queremos realizar un ensamble a partir de esos dos componentes base. Con esto empezaríamos nuestra primera elección ante lo que van a ser la placa base, donde por lo menos para esta categoría veremos en principio un tridente de placas que gobernarían esta gama a través de lo que serían B650 Tomahawk, Aorus Elite y TUF, las cuales tienen algunas mejoras
mejoras generales y sobre todo la evolución del lado de su URM, pero ante la misma base en 3M.2, USB tipo Ethernet Backplane y encabezados internos, un RJ45 de 2,5 GB, entre otros cambios, lo cual consiguen que sean placas muy cercanas entre sí como para tomar una decisión, por lo que probablemente aquellos mínimos apartados de cambio como el que Tomahawk nos aporta un mejor URM, así como que TUF nos traiga consigo pequeñas mejoras en la conectividad como esa doble conexión para USB tipo en su backplate, se vean como un extra ante esa decisión final. Sin embargo, por la cercanía de apartados, el costo, su estética tendrían que ser los determinantes de elección entre las mismas. Desde acá, y si es que nuestro presupuesto aún pudiese incrementarse más, daríamos el paso hacia la siguiente línea de placas, a partir de modelos como X670E TUF y B650 Carbon, trayendo así nuevamente mejoras generales y sobre todo destacando sus URMs de mayor calidad y el aporte de un cuarto M.2. El cambio principal entre las dos es que B650 Carbon, al ser una gama alta para un chipset de gama media, aportaría un mejor balance entre sus características como costo, teniendo un mejor codec de audio, un URM de mayor gama, una mejor conectividad para USB y un mejor trabajo en su estética. Sin embargo, y producto de pertenecer a este mismo chipset, tendríamos problemas por anchos de banda compartido entre conexiones desde este modelo. Problemas que precisamente se solucionarían con placas en X670, como esa TUF, que en adición aportarían nuevamente una doble conexión para USB tipo C para su backplate y lo más importante, el paso hacia una versión E de este tipo de placas y con ello una segunda conexión con PCI Express 5.0. Aunque aún ante lo mismo, las mejoras como costo de B650 Carbon la convierten en mi modelo preferencial para esa ocasión. En hilo, a partir de cada una de esas placas y teniendo en cuenta que gran parte de sus mejoras radicarían desde el aumento de M.2, vendría precisamente la decisión sobre su almacenamiento, donde en esta ocasión sí que haremos un aprovechamiento más completo de PCI Express 4.0, y esto nos lo traerían unidades como los 980 Pro de parte de Samsung o los SN850X de Western Digital, con los que realmente es difícil no solo que se necesite una mejora, sino tener una alternativa de mayor gama que valga la pena para darle reemplazo. Entre las dos, la decisión que tomemos sobre todo partiría por la que mejor costo nos aporte, aunque sí hay que tener en cuenta que los SN850X de Western Digital serían levemente mejores. Evidentemente unidades como estas constituirían su almacenamiento principal y dejarían por otro lado su almacenamiento secundario sobre aquellas unidades ya mencionadas como los SN770 de Western Digital y los 980 para PCI Express 3.0. A partir de ahí precisamente daríamos el paso ante la RAM que vayamos a utilizar, donde tendremos desde aumentos de frecuencias hacia los 5600 a 6000 megatransfer, así como el salto que tendría que ir hacia los 32 GB en total. Aunque sin embargo aquellos 16 GB, si comprendemos qué tantas exigencias podemos mantener, siguen siendo una buena alternativa. Desde esto y las referencias que mantendría partirían con los Z5 en Jetskill como las del DRGB de Team Group, que aparte de estas mejoras mencionadas también contarían con una estética más acorde. De esta manera y teniendo como base el que su estética es una de las mejoras más importantes de muchos de esos productos, pues precisamente haremos el paso hacia la refrigeración a utilizar, siendo así que nuevamente contamos con varias opciones que nos permitirían desde obtener uno de los mejores rendimientos a partir de referencias como Arctic Liquid Freezer 2 a 240 mm o dar una combinación más balanceada, sobre todo con mejora en el apartado estético del lado de la LS520 en Deadcool. Aunque si nuestro objetivo aún se encuentra en disponer de una refrigeración por aire, una vez más aquellas dos marcas de la anterior categoría nos traerían buenas propuestas, ya sea desde un primer paso en AK620 en Deadcool o inclusive opciones más robustas y con costos similares a las alternativas líquidas mencionadas como la Noctua NH15 o las Assassin 4 para Deadcool, que directamente perdurarían entre generaciones. Y justo en hilo con ello entraría la recomendación sobre los gabinetes, donde a pesar de que la mayoría de los gabinetes disponibles en esta categoría ofrecen soporte para este tipo de refrigeraciones, es importante siempre tener en cuenta las dimensiones de los productos que estamos considerando. En este sentido, te proporcionaría algunas recomendaciones generales de gabinetes que son adecuados para este tipo de componentes, como pueden ser desde el 4000D de parte de Corsair, que a pesar de añadir un diseño plano, cuenta con una excelente base para esos componentes, de igual manera teniendo la posibilidad de disponer de opciones como los NZXT con el H5 Flow, que exceptuando esas refrigeraciones por aire mencionadas, mantendría el soporte sobre el resto de sus componentes, hasta lo que inclusive desencadenaría sobre el 110R MSI, que una vez más vuelve a una base similar a la S4000D, pero desde un apartado estético algo más arriesgado.
Estas opciones nos ofrecerían un buen equilibrio entre eficiencia y estética y asegurarían que puedas aprovechar el máximo potencial de las refrigeraciones líquidas y el resto de los componentes mencionados. Junto a todo esto y también en conjunto a cambios principalmente orientados al aspecto estético, encontraremos una variedad de opciones en tarjetas gráficas pertenecientes a esta categoría. Entre ellas se destacarían modelos como la Steel Legend de ASRock, las Gaming OC para Gigabyte, además de las Dual de Asus, desde donde encontraremos en algunos casos leves aumentos sobre las frecuencias hasta el paso sobre ese triple fan. En acompañamiento a las mismas y como uno de los últimos complementos tendremos esa fuente de alimentación, donde realmente desde la anterior categoría ya dimos el salto correspondiente para esta, por lo cual una vez más nos apegaríamos hacia esas opciones como la GF1 a 650 watts para Thermaltake o las A650 GF MSI, que son las que mejor balance nos plantearían para esta construcción. Siendo así que completaríamos este ensamble que nos llevaría alrededor de los $1,100 a $1,300, desde una base que no solo cuenta con un costo no tan alejado de la anterior categoría, sino que también ante la suma de varios componentes de mayor gama y mejores prestaciones que probablemente nos conducen a un ensamble donde en pocas ocasiones necesitaremos de mejoras sobre los mismos, a menos de ser necesarias características específicas que precisamente nos llevarían hacia la próxima categoría. Ensamble para gama alta. Por último, y desde esta categoría destinada a dar mejoras específicas a muchos de sus componentes, vamos a ver distintos apartados con los cuales sobre todo te diría que complementaras los ensambles anteriormente mostrados y que no propiamente los tomases como una única construcción, puesto que de ser así probablemente encontrarás costos muy exagerados, por lo menos ante los dos componentes base que añadimos. De esta manera ya directamente nos declinaríamos por placas en X670, partiendo a través de modelos como X670A Gaming, que tal cual como su hermana mayor, la F Gaming, brillarían por la ausencia de competencia ante otras compañías. Desde lo mismo contamos con una placa que añade un VRM a la altura de esa B650 Carbon que se dio como referencia en la anterior categoría, igualaría las condiciones con una excelente conectividad para USB de parte de su backplate. Damos el paso a una tercera conexión en PCI Express 5.0 y en adición es probablemente de las placas que mejor se resalten en estética para Asus y costos como estos. Por encima de ello realmente no recomiendo ningún modelo, por lo menos para esos componentes, teniendo en cuenta que es bastante absurdo gastar de más en la mejora de placas de mayor gama desde una CPU y GPU que no lleguen a la misma gama. Hay excelentes opciones como F Gaming precisamente o Carbon, que nuevamente refuerzan la conectividad como VRM, pero no son acordes a estos componentes. Otro caso sería si necesitásemos de apartados específicos, donde precisamente sí que entran placas como Creator de Asus, con la cual sobre todo contamos con la mejora USB 4 a partir de su backplate, y donde una vez más brillan por la ausencia de alternativas que también añadan características como estas. De hecho, la única opción cercana sería Taichi, y realmente está desproporcionada con esta CPU. Algo similar se vería a partir de las refrigeraciones que vayamos a utilizar, puesto que hay pasos que se pueden dar y con mínimamente coherencia, como querer dar el salto hacia otros formatos tanto por sonoridad como rendimiento, y con ello saltar a los 360 mm, para lo cual tendremos referencias de alto rendimiento y costos difícilmente rebatibles, como las Liquid Freezer 2 de Arctic, que ya nos llevarían inclusive a pensar en modificaciones SonoC de procesadores de gama alta, pero también con una estética que no le beneficia mucho, y por ende otras alternativas como las LT720 en Deadcool acompañarían a esta desde rendimiento como costos similares. Por encima de ello, una vez más, no te recomiendo realmente optar por algún modelo teniendo en cuenta que los costos ya no son acordes a sus componentes, aunque si quisiésemos apoyar más su estética, el siguiente paso sería incluir pantallas LCD dentro de su bomba, para lo cual se destacarían múltiples referencias como las WaterForce de Gigabyte, Core Liquid para MSI o la Ryujin de parte de Asus. Y realmente a partir de acá y con respecto a lo mencionado en la anterior categoría, poco más podremos cambiar. Memoria RAM podremos acceder hacia algo más premium como las Dominator de parte de Corsair en los 6200 MT ACL36, pero tampoco es el mayor de los cambios, factor que se repite desde el lado de los M.2, donde por ejemplo en PCI Express 4.0 accederíamos hacia los 990 Pro desde los 980 Pro y los SN850X que ya habíamos mencionado y con los cuales es raro que se requieran de mejoras.
aunque sí que ya podríamos encontrar alternativas para PCI Express 5.0 y sería el salto correspondiente para esta categoría, donde tendremos referencias como las T700 de Crucial, que actualmente han sido las alternativas que más se han acentuado para esa generación y en las que mejor rendimiento estarían aportando. Para la fuente un poco más de lo mismo, A650GF de MSI o las GF1 para Thermaltake serían bastante adecuadas, podríamos dar mejor a las mismas, pero sobre todo pensaría en ello si es que viésemos estos componentes tan solo como una alternativa temporal desde la que eventualmente accederemos hacia gráficas o procesadores de mayor gama, y con esto prácticamente llegamos a esa gráfica, con las cuales, sobre todo en diseños, veremos modelos como las Rock Street sobresalir con respecto al resto de esas alternativas, evidentemente tan solo hablando por lo menos desde el diseño, por lo que de igual manera opciones como Phantom Gaming para ASRock o cada uno de los modelos de la anterior categoría, una vez más se adecuarían hacia estas nuevas construcciones. Finalmente, sobre el gabinete a seleccionar, evidentemente va a suceder algo similar a lo que pasaría con las refrigeraciones, donde es válido acceder por alternativas en gamas altas, pero probablemente no es lo más coherente. Así que desde ahí intentaría sobre todo inclinarme por modelos como Corsair 5000D o las H7 Flow DNZXT, sobre todo para cumplir con el soporte de muchas de esas refrigeraciones en los 360 mm. Evidentemente por encima tendrás muchas más alternativas, pero más allá de la H9 Flow o tal vez alguna opción dentro de la línea Corpe de Thermaltake, no añadiría ningún modelo en adición, por lo que como ves, muchos de los componentes ya mencionados para esta categoría nos llevarían hacia una gama alta, de donde propiamente no son partícipes esta CPU como GPU, es tanto así que inclusive nos llevarían hacia costos con los que fácilmente rondamos los $2000, que es absurdo teniendo en cuenta el rendimiento final que vamos a obtener. Bajo este sentido, no me parece mal el incluir alguno que otro apartado mencionado en esta ocasión, ya sea por necesidad o por gusto, pero del mismo modo, sumar todo en conjunto nunca sería la mejor alternativa, teniendo en cuenta que bajo la redistribución de nuestro presupuesto podríamos optar por procesadores o gráficas que sí que nos vayan a aportar a ese rendimiento final. En conclusión, aunque la presente generación de GPUs en este mercado no han traído de por sí muchas opciones que se resalten en gran medida frente a las pasadas entregas, por lo menos aquellas alternativas como pueden ser esta RX 7600 nos traerían un costo acorde a las mismas y nos permitirían a su vez dar el paso ante una nueva generación de AMD, desde lo que precisamente son equivalentes en gamas como el Ryzen 5 7600X. En este contexto, la recomendación se centraría en identificar las características esenciales para la construcción del sistema y evitar excederse en apartados que no aporten un rendimiento significativo, donde principalmente se destacaría esa segunda categoría presentada, con la que encontraremos una opción más adecuada para nuestras construcciones y evitaremos limitarnos o excedernos de más innecesariamente. De esta manera, y antes de tomar cualquier decisión, es fundamental definir nuestras necesidades específicas en relación a la construcción. Esto incluye considerar el número de puertos M.2 que requerimos, si aprovecharemos VRMs más robustos con enfoques en el overclock, y las necesidades de características específicas como USB 4, solo por mencionar algunos de los aspectos relacionados con la placa base. Además, debemos evaluar las capacidades de almacenamiento de los M.2 y memorias, así como las necesidades de disipación y el diseño general del sistema. Responder a cada una de estas cuestiones antes de avanzar en nuestra elección nos permitiría adquirir componentes que se ajusten perfectamente a nuestras necesidades específicas y evitar gastos adicionales en características que no utilizaremos. Y recuerda pasarte por el enlace a la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los componentes enseñados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.